Bien, seguimos entonces un poquito más sobre la anarquía del año 20. Vamos a, en estos minutos que nos quedan, hablar un poco más sobre Buenos Aires. En Buenos Aires, la Junta de Representantes elige como gobernador a Martín Rodríguez. Martín Rodríguez era un hombre que no estaba comprometido, por decir así, con ninguna de las dos tendencias políticas, ni confederales ni comunitarios, pero este va a elegir como secretario suyo a Bernardino Rivadavia. Es decir, que en la época en que los caudillos están en las provincias, en Buenos Aires gobierna Martín Rodríguez con su secretario Bernardino Rivadavia. Estamos en 1820. Bien, ¿quién era Rivadavia? Rivadavia era un joven, abogado él, acababa de regresar de Europa y bueno, como estudiante había estado muy influenciado por las ideas liberales y él va a ser uno de los principales aliados de Gran Bretaña en Buenos Aires. Estando como gobernador Martín Rodríguez, es que Rivadavia, siendo secretario, él tenía un espíritu muy fogoso, muy emprendedor, por decir así, y avasallaba a Rodríguez en el gobierno. Por eso es que durante el gobierno de Martín Rodríguez es que Rivadavia va a iniciar todo ese proceso de reformas conocidas como las reformas rivadavianas, que son absolutamente liberales y que le van a ganar la repulsa, ¿no? El rechazo de la población de Buenos Aires, porque no toda la población de Buenos Aires era liberal. Los liberales siempre fueron una minoría selecta que pretendía ser la intérprete de la voluntad popular argentina, cuando en realidad lo que hacía era llevar a cabo las pretensiones de Inglaterra. Bien, Rivadavia inicia entonces el proceso de las reformas rivadavianas. Una de las cosas que hace, por ejemplo, es abolir el cabildo que había sido desde la fundación de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando ya por 1580, había sido el órgano de gobierno de la ciudad. El cabildo que como órgano de gobierno había subsistido a todos los avatares políticos de los otros escalones de gobierno, incluso de la monarquía, era ahora abolido por este joven iluminado que pretendía interpretar la voluntad popular. ¿Se imaginan ustedes el revuelo y el rechazo que provoca esta disolución del cabildo de la ciudad de Buenos Aires? Por otro lado, otra de las cosas que va a hacer es, por ejemplo, restringir el derecho electoral, de tal manera que los criollos, la mayoría de los criollos no podían participar de los plebiscitos, ¿no? Las consultas populares que se hacían. Eso, ya con eso se ganó, ¿no es cierto?, el rechazo de la mayoría de la población. La mayoría de la población es criolla. Por otro lado, estableció lo que se conoció como el sistema de enfiteusis, así se dice, que es un sistema económico de arrendamiento de las tierras públicas. Lo que hizo Rivadavia fue pedir un préstamo a Gran Bretaña, un préstamo entre comillas, esos préstamos, ¿no es cierto?, que te atan
y que después son utilizados como sistema de presión. Un préstamo que Rivadavia pide para realizar obras públicas, cosa que es impensable porque normalmente no se piden préstamos para hacer obras públicas. Si las obras públicas son las plazas, los arreglos, ¿no?, de una ciudad, calles. ¿Por qué no se pide un préstamo para obras públicas? Porque normalmente un economo normal sabe que las obras públicas en general no recuperan el dinero. Es decir, son raras las obras públicas en las cuales uno puede recuperar el dinero. Porque ¿qué va a cobrar por ir a la plaza? ¿Cómo vas a recuperar el dinero que invertiste en arreglarla o en hacerla? Bien, las obras públicas de Rivadavia nunca se hicieron y por supuesto tampoco nunca se recuperó el dinero, y entonces la Argentina quedó endeudadísima con Gran Bretaña. Esto es lo que se conoce como el empréstito Baring Brothers, un préstamo que Rivadavia pide a la casa comercial de los Baring Brothers en Inglaterra. Este fue uno de los condicionamientos que nos llevó a hacer ese trato tan poco honorable para nuestro país, donde se cede la banda oriental a Brasil, que ya lo vamos a ver. El empréstito Baring Brothers es una de las causas fundamentales por las cuales nosotros vamos a perder la banda oriental, es decir, el Uruguay, que después, bueno, ya va a declarar la independencia. Sí, Rivadavia es el causante principal de que Uruguay hoy no sea parte del país. Bien, pero en realidad la gota que rebasó el vaso en la ciudad de Buenos Aires, de todas las cosas, de todos los puntos de la reforma rivadaviana, lo más recalcitrante, lo que recalcitró los ánimos de los porteños, fueron las reformas religiosas. Rivadavia estableció la expulsión de algunas órdenes religiosas, como son los jesuitas, expulsó a los jesuitas que habían vuelto al país después de la gran expulsión. Expulsó a los franciscanos recoletos de la zona de la Recoleta, y no solo que los expulsó, sino que les expropió los bienes. Cuando ustedes vayan a Buenos Aires y visiten, por ejemplo, la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, que pertenecía a los frailes recoletos, y pertenece a los frailes recoletos, van a ver ahí todos los claustros que ocupaban antiguamente los frailes. Bueno, todas esas cosas fueron expropiadas. Incluso el cementerio de la Recoleta era el cementerio de los monjes, de los frailes recoletos. También es expropiado y utilizado nosotros como cementerio público. Bien, entre otras cosas que hace, pone límites, por ejemplo, a las congregaciones que les permite quedarse en Buenos Aires. Le pone un límite de miembros, no podía haber más de 8 miembros por casa, cuando en cada casa solía haber más de 20, ¿no? En fin, todas esas medidas hacen que la gente comience, ¿no?, a protestar por las medidas liberales de Rivadavia. Bien, en 1824, 4 años después, se elige como gobernador de Buenos Aires a Juan Gregorio de las Heras, aquel general Las Heras, que había sido general del ejército de los Andes. Y un poco Rivadavia estaba muy resentido porque no había sido nombrado él gobernador, y por eso pide
eh, pide entonces ser trasladado, ser enviado como diplomático a Europa. Se va del país. Más tarde va a volver a terminar la obra que había empezado. Y lo vamos a ver actuando en ese famoso tratado vergonzoso por el cual la Argentina le regala la banda oriental a Brasil. Tratado que Dorrego después trata de, en lo que puede, de arreglar, y que obviamente termina en la independencia de la banda oriental. Este es acotadamente el personaje de Rivadavia, cuyo nombre llevan una de las avenidas principales de nuestra ciudad, la avenida Rivadavia, y que, bueno, en todas las grandes ciudades argentinas hay una avenida Rivadavia, es decir, generalmente se ponen, ¿no es cierto?, en las calles los nombres ilustres de las personas. Rivadavia no debería figurar entre los personajes ilustres de la patria. Es decir, si está ahí es porque los liberales tomaron después el gobierno e hicieron de Rivadavia un precursor de las grandes libertades en la Argentina. Bien, está claro entonces que sigue habiendo en la Argentina esos dos canales, ¿no?, que van paralelos, que son los liberales y los defensores de la tradición, que ahora ya los empezamos a llamar unitarios y federales. Bien, a raíz de todo esto, de toda esta situación, empieza a surgir en Buenos Aires un hombre que ya era un héroe militar. Él había estado en el ejército de Belgrano, había estado en el ejército del norte con el general San Martín, que es Manuel Dorrego. Manuel Dorrego realmente él sí es un héroe de la patria, un hombre que vivió y murió, ¿no?, honorablemente. Manuel Dorrego. Manuel Dorrego, cuando regresa de la lucha por la independencia, se instala en Buenos Aires. Tenía una muy buena pluma, era hijo de una familia aristocrática, y entonces comienza a escribir en los periódicos de la época, empieza a escribir en contra de Rivadavia y se convierte en el gran defensor del liberalismo en Buenos Aires. Tanto es así que va a terminar siendo gobernador de Buenos Aires. Bien, detrás de Dorrego van a venir, ¿no?, grandes personalidades como, por ejemplo, Juan Manuel de Rosas, ¿no? Dorrego es el que abre las puertas, por decir así, del federalismo en Buenos Aires, y Rosas es el que lo va a consolidar, ¿no?, y va a ser ciertamente la figura más importante del federalismo en Buenos Aires, lo que va a ser Facundo Quiroga en el interior. Y por otro lado, Rivadavia es el que da la cara, por decir así, es la cara de la visión liberal y unitaria, pero detrás de Rivadavia hay otros personajes, como por ejemplo Juan María del Carril, el cura Agüero, Florencio Varela, que eran liberales acérrimos y eran un poco los motores, ¿no?, los que sostenían a Bernardino Rivadavia, este joven tan impetuoso en su obrar. Estaba apoyado por estos personajes que eran también, ¿no?, figuras de la ciudad de Buenos Aires. Bien, de esa manera podemos decir que políticamente está encuadrada esta década
que va desde 1820 hasta 1829, desde que se declara la famosa Constitución Unitaria, pasando por el levantamiento de los caudillos hasta la llegada de Manuel Dorrego al gobierno de Buenos Aires. Bien, les voy a dar ahora un tiempo para que ustedes puedan leer en el libro lo que hemos visto, ciertamente a grandes rasgos, y que me interesa que ustedes puedan leerlo para que bueno, vayan aclarando. Hay muchas cosas que yo las doy por entendidas y que tal vez no todos las tenemos muy presentes y que conviene que ustedes las lean. Estamos ya en el segundo tomo del cursillo, con este tema inicia el segundo tomo, y deberían ustedes leer en los próximos minutos desde la página 7 en adelante todo el tema de la autonomía de Buenos Aires y el gobierno de Martín Rodríguez, el gobierno de las Heras y la guerra con el Brasil, Rivadavia en el gobierno, hasta el gobierno de Dorrego. Entonces les doy los minutos que quedan para completar aproximadamente unos 20 minutos para esta lectura, que no es mucho, son 3 páginas cortas con algunos mapas de por medio, así que es menos. Y entonces, en cuanto terminen esa lectura, podemos continuar. Para resaltar un poco, quiero la figura del general Belgrano y ya luego terminar con el gobierno de Manuel Dorrego. Entonces, unos minutos de lectura.